Bienvenidos a Crafty Patties and More. Aquí vas a encontrar manualidades, recetas de cocina, consejos para tu jardín y más. El día de hoy les voy a compartir esta manualidad que está hecha con migajón. Pasemos con los materiales. Vamos a necesitar resistol, pinturas acrílicas amarilla, negra, blanca, color carne, rojo, migajón, una botellita de vidrio, un sombrerito pequeño, una bolita de unicel de 2 centímetros de diámetro. Aquí yo tengo unos guarachitos miniatura, crema de humectante para manos, utensilios para trabajar el migajón, o pueden usar un cuchillito y un palillo, tijeras y pinceles de punto fino y normal. Vamos a comenzar por cubrir la bolita de unicel. En este caso yo voy a usar la bolita de unicel porque no quiero que la cabecita me quede muy pesada. Voy a tomar un pedazo de migajón, tomo un poco de crema para acondicionar un poco el migajón. Yo me voy a ayudar de este aparatito. Pueden usar también un rodillo de madera o de plástico porque quiero expander. Quiero que esté lo más delgadita la masa del migajón. Aquí ya un poquito ya expandida. Voy a tomar el rodillo y lo voy a tratar de dejar lo más delgadito que se pueda. Voy a tomar la bolita de unicel y voy a colocarle resistol. Aquí tomo el migajón, lo colocamos y vamos a empezar a pegar. Vamos a retirar y aquí lo que queremos es de que quede una superficie pues planita, que nos quede lo más parejito que se pueda. Ahora sí, vamos a redondear y la vamos a dejar encima de un pedacito de cartón para que se seque. Vamos a tomar otro pedacito de migajón. Siempre trabájenlo un poquito en las manos, amásenlo. Y voy a empezar a hacer, vamos a hacer el cuerpito, tomando siempre en cuenta la cabecita. Este en sí viene siendo el cuerpo y parte de la cadera. Del cuerpito son 19 gramos de migajón que ocupé. Y así ya lo voy a dejar. Voy a tomar, se me pasó mencionar también que vamos a necesitar palillos. Aquí tengo un palillo y voy a quitarle un pedacito. Voy a cortarle aquí. Voy a ponerle un poco de resistol y lo voy a pegar al cuerpo para que después sea más fácil colocarle la cabecita. Aquí se la pego y de esa forma voy a tener después fácil para poner la cabecita allí. Y vamos a dejar que seque un poquito. Aquí sobre un cartón lo vamos a dejar. Ahora vamos a empezar con las piernas. Tomé 7 gramos de migajón y lo extendí para formar los bracitos. Aquí vamos a cortar a la mitad. Ya teniendo aquí los dos bracitos, voy a tomar resistol aquí. Voy a pegar un pedacito, voy a poner aquí. Corto el palillo y las dos puntitas del palillo las voy a ocupar para ponerlas aquí. Aquí pongo este. Y aquí voy a pegar el bracito. Y empiezo a darle la forma al bracito. Voy a darle
este tipo de curvita. Lo voy a colocar así para formar un poquito, como les digo, los bracitos hacia arriba, que queden como abrazando la botella. Así más o menos nos tiene que quedar a la altura, que nos queden los bracitos totalmente derechos de aquí, porque son los que vamos a pegar en la botella. En la manita lo que voy a hacer solamente va a ser pellizcar un poquito la puntita, así. Aquí estoy dándole un pequeño pellizquito y con las tijeras de punto vamos a recortar solamente como tipo guante, que nos quede así, y vamos a dejar secar. Ahora tomé 12 gramos de migajón y lo estoy extendiendo para formar las piernitas. Vamos a cortar por la mitad. Voy a tomar el guarachito. Aquí en esta parte de aquí, de nuevo voy a cortar la puntita del palillo para poderlo unir al cuerpo. Vamos a poner resistol. Pegamos. Y me voy a apoyar yo en el guarache para poner el migajón dentro. Vamos a presionar el migajón de forma que entre dentro. Y nos tiene que quedar así, no nos tiene que quedar muy exacto con los piecitos ni nada, miren así. Y ya aquí voy a empezar, nos tiene que quedar así. Voy a tomar un poquito de resistol aquí en el vamos a ponerlo de nuevo aquí dentro. Y ya nos quedó la piernita. Ya teniendo las piernitas ya listas, voy a tomar resistol, pongo aquí en el palillo y las voy a pegar al cuerpo. Y dejamos secar. Ahora voy a pegar la cabecita al cuerpo. Le puse ya resistol al palillo para pegarle la carita, la cabecita. Aquí ya va el sombrerito también, que se lo vamos a pegar. Pero primero quiero ver, voy a tomar la botella, voy a colocarlo aquí. Y ya teniéndolo así, voy a ver yo en qué posición quiero colocar el sombrerito para que también se le pueda ver la carita. Voy a voltear un poquito el sombrero para que la carita se vea y no quede la carita completamente derecha, que me quede así. Miren, tomé un pedazo de migajón, lo aplasté, lo aplané lo más que pude y hice estos pequeños cortes que van a simular el pelito. Este se lo voy a pegar aquí. Ahora voy a empezar a pintar. Voy a empezar primero por la carita. Miren, de color rosa pinté la carita, las manitas y también en los piecitos, en las sandalias solamente pinté esta parte de aquí y los lados donde se vea el guarachito. Lo demás, esto es pantalón, lo vamos a pintar de color negro.
Y también el pelito se lo voy a pintar. La camisa se la voy a pintar de color amarillo. Y miren, así es como van a quedar los ojitos. Bueno, pues aquí tienen ya, así es como queda esta hermosa manualidad. Si les gustó, pues regálenme su like. Si no están suscritos, suscríbanse, activen esa campanita para que cada vez que yo comparto un video les llegue una pequeña notificación. Síganme en Facebook como Crafty Patties and More y en Instagram como Crafty Patties. Que tengan un hermoso y lindo día y nos vemos en el próximo video. Bye bye.